Universitario de Deportes ya tiene rival para los octavos de final de esta gran Copa Libertadores. ¿Qué tal, chicos? Soy Adri Crema y el día de hoy se realizó el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, donde Universitario ya conoce a su rival. El rival que vamos a enfrentar en agosto por los octavos de la Copa Libertadores es nada menos que Palmeiras. La verdad es que yo como hincha estoy muy ilusionado por lo que el equipo puede mostrar. Pero en este video también voy a ser muy sincero. La verdad es que Palmeiras era el equipo a evitar. Creo que del bombo uno de los que quedaron primeros en cada grupo, creo que Palmeiras era el más fuerte. Pero aún así creo que Universitario viene en un gran momento. Tampoco es descabellado pensar que Universitario puede dar pelea a este Palmeiras. También pensando que Universitario viene de clasificar a octavos de final, empatándole en Argentina a nadie menos que River Plate. La verdad es que va a ser un partido muy interesante. Creo que Universitario está ahorita mismo pensando en lo que va a ser el torneo de apertura, pero es inevitable dejar de pensar en lo que va a ser este partido en octavos, que la verdad es que va a ser un partido histórico para la U. Yo creo que la U tiene con qué. Hay que recordar que Universitario de Deportes es el único equipo peruano en ganar en Brasil. Ya le ganó en Brasil a Palmeiras hace 46 años. Y por mucho más que los hinchas ahorita mismo pensemos en ese 6-0 del 2021 que nos costó mucho, la verdad, superar. Creo que es una herida muy grande ese 6-0 en el 2021 que Palmeiras nos propuso. Yo creo que actualmente Universitario no se puede comparar a ese la U del 2021. Yo creo que este Universitario está a 1000 escalones por encima de esa la U que sufrió esa goleada en Brasil. Y es por eso que creo que este Universitario tiene con qué pelear estos octavos de final de la Copa Libertadores. Es verdad, el rival va a ser muy durísimo. Yo diría que actualmente Palmeiras es el gran candidato a ganar esta Copa Libertadores, pero como hincha de la U y siendo el equipo más grande de este país, ¿cómo no pensar si podemos eliminarlo o no? Creo que lo que le ha ofrecido este equipo al hincha justamente es eso, es la ilusión de poder competir ante los grandes de América. Creo que Universitario viene a ser un gran fase de grupos, superando a dos ecuatorianos que, a ver, son los dos ecuatorianos que son muy grandes en su país, tanto Independiente del Valle y Barcelona son grandes en su país. Barcelona por la gente que mueve en Ecuador, Independiente del Valle porque en sus vitrinas tiene dos copas sudamericanas. Y la verdad es que para la U ha sido una fase de grupos espectacular. Es verdad que no podemos ganar la River acá en el Monumental, pero sí le hicimos pelea en el Monumental de Buenos Aires y la verdad es que la U en una fase de grupos tan complicada, donde tenía, como digo, dos rivales ecuatorianos y un argentino, supo cómo ser superior a los dos ecuatorianos y dándole esa ventaja para pasar a estos octavos de final. Yo creo que en estas alturas de la Copa Libertadores no es descabellado pensar en algunas sorpresas. Yo creo que sorpresas van a haber. Y por qué no pensar que esa sorpresa puede dar Universitario, porque hay que hablar claro. Yo creo que Palmeiras también es el candidato para pasar de llave. Eso creo que lo sabemos hasta los propios hinchas de la U. Pero lo que también sabemos los hinchas de la U es que el equipo ha mostrado con qué para dar este tipo de sorpresas. Ya lo hizo contra River Plate, donde la mayoría de hinchas pensaba que River Plate nos iba a ganar. El equipo respondió y sacó un gran empate en el Monumental de Buenos Aires. Y ahora, ¿cómo no pensar que le podemos dar batalla a Palmeiras? La verdad es que va a ser un gran partido. Yo creo que este partido también va a demostrar de lo que estamos hechos, de lo que están hechos estos jugadores de la U, que hasta ahora, como digo, creo que los jugadores han respondido muy bien en la ocasión de la fase de grupos, pero es muy distinto jugar la fase de grupos que los octavos de final de la Copa Libertadores. Un partido como este, que es un mata-mata, y justamente con Palmeiras, que es un grande de Brasil, creo que ahí sí se va a ver toda la jerarquía de cada jugador que tiene Universitario. Y bueno, pasando a los demás cruces de los octavos de final, vamos a ir llave por llave. En la primera llave tenemos Atlético Nacional contra San Paulo. Atlético Nacional que viene a compartir un grupo con Inter de Porto Alegre. Atlético Nacional que ha pasado segundo en su grupo. Yo creo que lo más fuerte que tiene Atlético Nacional, sin ningún tipo de dudas, es su localidad. En su grupo ha ganado sus tres partidos de local. Y por parte de San Paulo que viene de compartir grupo con Alianza Lima, Talleres y Libertad. Yo creo que esta fase de grupos de San Paulo ha sido muy irregular, ha tenido mucha irregularidad
en su fútbol. Creo que ha dado un partido bueno, otro partido malo. La verdad que ha sido muy regular en esta fase de grupo San Paulo. Y no me sorprendería que Atlético Nacional dé el batacazo y se clasifique a cuartos de final. En la siguiente llave tenemos a Botafogo y LDU de Quito. Yo aquí sí veo claramente a LDU superior a Botafogo. Creo que Botafogo con la salida de sus estrellas el año pasado creo que ha bajado mucho el nivel. Ya este LDU lo he visto en la fase de grupos y está muy fuerte de local, así que tranquilamente podría pasar a cuartos de final. Y en la siguiente llave tenemos a Libertad contra River Plate. Esta llave le tiene que importar mucho a Universitario porque si en caso pase con Palmeiras, el ganador de esta llave se va a enfrentar a la U en los cuartos de final. Por parte de Libertad, yo creo que es el equipo más fuerte actualmente de Paraguay. Un grupo muy complicado que le tocó con Alianza Lima, que venía de eliminar a Boca. Un Sao Paulo que como equipo grande siempre es complicado, encima brasileño. Supo cómo jugar la fase de grupos y creo que merecidamente clasificó pasando segundo. Pero al otro lado tiene a River Plate, un equipo grande de Sudamérica. Lo que sí está a favor de Libertad, yo diría que es la actualidad de River Plate. Yo creo que actualmente a River Plate se le cuestiona mucho su idea de juego y lo que va a poder hacer en este Mundial de Clubes que se acerca, ya estamos a días del Mundial de Clubes. Está muy expectativa River Plate de lo que puede hacer en este gran torneo. Y bueno, últimamente River Plate, el último partido de la Copa Libertadores, lo empató con Universitario, que viéndole desde la perspectiva del propio River Plate de equipo grande, creo que fue un fracaso rotundo empatar con la U. Pero bueno, yo creo que aún así, con la mala actualidad de River Plate, para los octavos queda demasiado tiempo, queda 2 meses incluso. Pero bueno, yo aún sigo siendo sincero, yo diría que River Plate va a pasar sin ningún tipo de problemas a cuartos de final. Y bueno, en la siguiente esquina tenemos la llave de Fortaleza contra Vélez. Yo creo que esta es la llave, una de las llaves más parejas. Un Fortaleza que supo cómo jugar también la fase de grupos teniendo rivales complicados. Compartió grupo con Racing y bueno, Racing que está ahorita en un gran nivel. Por parte de Vélez también pasó muy desapercibido la actuación de Vélez, teniendo también un grupo demasiado parejo. Yo sin ningún tipo de dudas daría que el ganador de esta llave va a ser Fortaleza. Creo que Fortaleza viene muy bien en el Brasilerao, así que siento que sin ningún tipo de problemas va a poder pasar a cuartos de final. En la siguiente llave tenemos a Peñarol contra Racing. La verdad que va a ser una linda llave de equipos grandes. Por parte de Peñarol es verdad que clasifica en un grupo demasiado accesible. Lo compartió con Vélez y también con Bulo Bulo. La verdad que era muy accesible su grupo. Por el otro lado tiene a un gran rival que es Racing Club. Yo creo que Racing en el Bombo 1 creo que junto a Palmeiras eran de los equipos más fuertes. Creo que Palmeiras actualmente es el equipo más fuerte de toda Sudamérica por la actualidad que tienen, por el fútbol que han demostrado sobre todo en la fase de grupos, en un grupo también complicado junto a Fortaleza y a Colo-Colo. La verdad que Racing ha demostrado un fútbol que hace respetar. No por algo son los actuales campeones de la Copa Sudamericana y de la Recopa. Yo creo que eso habla por sí solo. Y obviamente que lo veo de favorito para esta llave. Para mí Racing va a pasar a cuartos de final de la Copa Libertadores. En la siguiente llave tenemos a Cerro Porteño contra Estudiantes de La Plata. Cerro Porteño que supo cómo hacer su gran fase de grupos, teniendo equipos complicados como Palmeiras y Bolívar y Sporting Cristal. Creo que Cerro Porteño merecidamente se ganó su segundo puesto. Y por parte de Estudiantes de La Plata viene de un grupo demasiado parejo contra U de Chile, que U de Chile se quedó afuera de estos octavos de final, quedó tercero, si no me equivoco, con 10 o 11 puntos. La verdad que es una barbaridad que un equipo con 11 o 10 puntos se quede como tercero y pase a Sudamericana y no a los octavos de final. Pero bueno, si me tengo que jugar por un equipo, yo diría que Estudiantes de La Plata es un poco favorito que Zorro Porteño, por el simplemente hecho que viene de una fase de grupos muy aguerrida, muy preparada también. Creo que Estudiantes de La Plata viene con una mejor preparación que Cerro Porteño. Y tenemos la última llave que cierran estos octavos de final, que es Flamengo o Inter de Porto Alegre. Si esto se basara en solo historia, diría que Flamengo va a pasar a los cuartos de final, pero esto es la Copa Libertadores y creo que la actualidad también pesa demasiado.
Yo creo que Flamengo actualmente no está pasando por sus mejores momentos, no por algo ha quedado segundo en su grupo. Imagínense que Flamengo no haya quedado primero en su grupo de la Copa Libertadores. Y bueno, por parte de Inter también viene de un grupo muy parejo, como dije, con Atlético Nacional y con Nacional de Uruguay. Creo que también merecidamente se ganó su primer lugar. Y bueno, yo voy a dar el batacazo. Yo para mí creo que Inter de Porto Alegre elimina a Flamengo en los octavos de final. Y para mí Inter de Porto Alegre va a estar entre los 8 mejores de América. Así que bueno, esto han sido todos los cruces. He dado una pequeña opinión y de los que creo que van a pasar a cuartos de final. Ya hablando nuevamente del Universitario Palmeiras, como hincha de la U, estoy ya ilusionado con este partido. Va a ser un partido frenético sin ningún tipo de duda para los hinchas de la U. Esto es algo histórico, sobre todo para los hinchas como yo, de mi generación. Nunca hemos visto a la U en los octavos de final de la Copa Libertadores. Lo último que teníamos de recuerdo era con el partido contra San Paulo en el 2011, perdón, en el 2010. Pero igualmente siento que este partido va a ser muy diferente a lo que fue ese partido. Viendo el rival, creo que Palmeiras es el claro candidato para pasar a cuartos de final, no vamos a mentir, pero creo que esta la U justamente en esta Copa Libertadores ha sabido cómo jugarle a equipos grandes. Palmeiras no siento que va a ser la excepción, yo creo que la U le va a hacer pelea a Palmeiras, así que bueno. Aún así, pienso que la U ahorita mismo tiene que concentrarse en el torneo Apertura, porque para estos octavos de final falta muchísimo, aún es en agosto. Yo creo que la U se tiene que trazar primero, tratar de campeonar el torneo Apertura y luego de ahí ya pensar en lo que va a ser los octavos de final de la Copa Libertadores y pensar en Palmeiras. Así que bueno, estos han sido los octavos de final de la Copa Libertadores, donde va a haber cruces, la verdad que muy interesantes. No por algo estamos hablando de los 16 mejores equipos de toda América, son equipos grandes. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Ya saben, si les gustó me pueden dejar un like, se pueden suscribir, activar la campanita, dejarme en comentarios qué piensan sobre estos cruces, sobre el cruce de Universitario Palmeiras. La verdad que va a estar muy interesante. Así que nada, y dale U toda la vida.